Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Aquí estamos con la maestra Mariana Leticia Ordaz, eh, docente de la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Querétaro. ¿Cómo está, Miss? Muy bien, Alan, gracias. ¿Y tú? También muchas gracias. Qué bueno. Vamos a empezar con la entrevista. Sí, adelante. La primera pregunta sería, ¿qué tipo de producto le recomienda a una empresa para invertir sus excedentes de capital? Ok, primero que nada hay que ver si una empresa es una empresa emergente o es una empresa ya en fase de madurez o que está establecida ya por muchos años. Okay. Cuando una empresa es emergente hay que verificar cuánto tiempo requiere para tener liquidez. Okay. Porque en ocasiones se van con instrumentos que tienen una muy buena tasa de rendimiento, pero pueden retirar dinero hasta dentro de 1 año, 2 años o más. Y esto pues obviamente les trae problemas porque como no pueden retirar tienen que pedir un préstamo para poder salir del paso. Entonces hay que verificar primero cuál es el plazo en el que tú requieres liquidez para poder saber qué instrumento. Si tú requieres una inmediata podrían ser los fondos de inversión. Si ya tienes una empresa ya madura, ya establecida, a lo mejor pudieras tener CETES a, no sé, 1 año, a 3 meses o incluso hasta bonos gubernamentales a 20 años, ¿no? Dependiendo del excedente que tienes. Y siempre es importante diversificar. Okay. O sea, no solo meterlo a un solo instrumento, sino poderlo diversificar en varios para que no te pegue en cualquiera que vaya mal. O sea, no correr solo No correr solo un riesgo. correr varios diferentes y así Sí, no estar tan expuesto, digamos. exactamente. Igual, como dices, muy importante también si la empresa es nueva o si es, pues ya está consolidada para pues, igual cuidar su liquidez. Exactamente. La siguiente pregunta sería, ¿de qué forma cree que la banca ayuda al desarrollo y la expansión de los negocios? Bueno, creo que es fundamental la banca en ese aspecto, porque igual cuando tú vas a empezar un proyecto productivo o una idea de servicio o de producto manufacturado, necesitas un capital. Uh-huh. Muchos utilizan los ahorros familiares, muchos utilizan a lo mejor un préstamo del papá Uh-huh. o venden un bien para poder emprender. Sin embargo, la mayoría requieren créditos PYME Uh-huh. o un crédito inicial para poder arrancar. Entonces, la banca es como la base fundamental de financiamiento para las pymes en México, Okay. en mi opinión. Y cuando una empresa ya está consolidada, pues hay que pensar en la expansión o hacerla franquiciable o hacer una parte de innovación para que siga dentro del mercado. Y en ese caso también se requiere de recursos. Okay. Entonces, si no tienes un excedente que puedas invertir en tu misma empresa, pues hay que acudir a la banca, verificar las tasas de interés, cuáles son las amortizaciones, cómo van a estar todos tus pagos, para que tú también no te ahorques a ti mismo, sobre todo cuando es una empresa que está iniciando. Okay. Igual siempre cuidando la liquidez de la empresa, que por ejemplo si va empezando, no desde el principio ya suelte todo su capital. Exactamente. Sí, bueno, también yo diría es una parte importante que te ayuda a cuidar la banca. Y ya sobre la tercera pregunta es, ya una vez que estamos en la banca, ¿qué opina de todos los documentos que nos piden para poder acceder a este tipo de productos? Mira, creo que es súper importante y súper respetable porque al final de cuentas la banca está absorbiendo ese riesgo Uh-huh. de esa deuda. Ahorita en México la situación no es fácil, muchos negocios comienzan y tienen un periodo de debilidad y muchos siguen, muchos no siguen y hay un problema después en pagar el préstamo que se pidió. Entonces, al requerir todos esos documentos, la empresa se asegura que tienes un patrimonio Uh-huh. o aval suficiente para que en caso de que tu negocio truene, tú tengas cómo responderle a la banca. Okay. O sea, que la banca no se quede con esa pérdida, sino que Exactamente. haya una seguridad de que se va a pagar. Claro, tiene que haber una seguridad por fuerza y eso se tiene que comprobar con documentos. Okay. Es muy importante también pues tener una buena información, porque si la tienes dispareja o digamos incompleta, no te ofrecen Exacto. muchas veces el préstamo. Y ya sobre el formato ¿Sí? KYC. Know Your Customer es muy importante en Uh-huh. las empresas y en la banca, sobre todo por la situación de lavado de dinero. Entonces, hay muchas empresas y bancos que piden no solamente los datos generales y el comprobante de domicilio, sino piden hasta una entrevista o algo más a fondo. Este programa se trata de pedirle al empleado datos generales, el dato de su cónyuge, cuáles son las empresas en las que ha trabajado, en las que trabaja, referencias personales, referencias laborales, referencias bancarias, incluso hasta una entrevista con el cliente y que tenga todo el sustento de dónde ha sacado el dinero que está invirtiendo
como un excedente o que quiere meter en un fondo de inversión en la banca o cualquier cosa. Al tener todo este tipo de documentos y toda esta información, lo que se permite es ver que el dinero sea limpio, o sea, que el dinero no venga de una actividad ilícita y que pues permita disminuir esos niveles de, pues sí, a lo mejor de riesgo, perdón, y sobre todo que la banca esté trabajando con dinero que sea de procedencia lícita. Eso es lo más importante. Entonces, el Know Your Customer ya se aplica también en empresas y sobre todo se verifica aquellos depósitos o aquellos movimientos que no son totalmente normales. Por ejemplo, si tú mantienes un saldo promedio de 27,000 pesos y de repente te llega a 1,000,000 de pesos, entonces ahí hay que checar ese millón de dónde fue. Ok, vendí una propiedad, pero hay que acreditarlo. Entonces ahora ya este programa se tiene en la mayoría de los bancos, en casi todas las empresas, para conocer a fondo las actividades que realizan los clientes. Sobre todo, ¿de dónde viene ¿De dónde viene ese dinero? Pues es un sistema de seguridad, entonces, que están aplicando ahora los bancos para evitar pues los riesgos. Sí. Y ya para finalizar, maestra, aquí ya le pregunté en qué instrumentos de inversión le recomendaría una empresa que invirtiera sus excedentes de capital. Ahora, a una persona física. Mira, una persona física cuando quiere invertir tiene mucho que ver no nada más el dinero que tenga y las ganas que tenga, sino también su forma de ser o el enfoque que le da a sus inversiones y a su vida. Por ejemplo, en una materia vimos los maximaxers, los maximiners, los que son muy conservadores, los que son muy optimistas, y hay que verificar también cómo es el cliente. Lo que yo recomiendo es siempre igual, diversificar, no tener en un solo instrumento todo. Y si tú eres una persona muy conservadora, nada más tienes que ver, o sea, que tu la tasa de rendimiento sea mucho mayor a la inflación. Porque si no es mayor, tu dinero va a perder valor. Si es igual, se va a mantener el valor del dinero en el tiempo, y si es un poco mayor, vas a ganar. Pero ese es un factor súper importante, ver que tu tasa sea igual o mayor a la inflación. Otro de los puntos es ver si eres muy optimista o si eres pesimista, muy conservador. Verificar en qué instrumento te permite estar tranquilo. Si eres muy conservador, pues a lo mejor una CETES podría ser, no CETES no, podría ser un instrumento que te ofrezca una tasa fija. Ahorita se utiliza también mucho invertir en las Afores, porque las Afores han llegado a tener rendimientos de hasta el 12%. Entonces, eso también podría ser una buena idea. Si eres un poco más arriesgado, pues puedes irte a la bolsa de valores y tienes que ahí saber cómo jugar, ¿no? O a lo mejor comprar divisas, también es algo más arriesgado. Entonces, yo creo que hay para los dos tipos de personas. Lo importante es diversificar y verificar que tu tasa sea mayor a la inflación. Eso es sobre todo lo importante, porque si no, tu capital está perdiendo poder adquisitivo. Está perdiendo poder adquisitivo, entonces no va a tener ningún sentido. Bueno, muchas gracias, Miss.